En el piso anterior supimos lo que es la fascitis necrotizante. Bajo este mismo saber que hemos revisado, nos es un poco más fácil explicar esta enfermedad. La gangrena de Fournier es una fascitis necrotizante del tipo 1, es decir, una combinación de bacterias aerobias y anaerobias. Como mencionamos antes, esta combinación suele ser entre enterobacterias y otros organismos, y el lugar donde pueden combinarse más fácil estos dos tipos de bacterias es al final del tracto digestivo, por lo que sí, tal y como lo imaginas, esta enfermedad comienza en la zona periférica al recto y luego se propaga a los genitales, puede ser colonizando la vulva o el escroto y el pene. El tratamiento consiste en antibióticos y oxigenoterapia específica para acabar con el microorganismo anaerobio y mejorar la respuesta del sistema inmune. Debido a que su mortalidad está entre el 3 y el 60%, debe ser tratada de emergencia. La enfermedad de las vacas locas es una encefalopatía espongiforme que se adquiere por, sí, adivinaste, un prión. La proteína mal plegada vive en una vaca infectada y usualmente al final de su vida, las partes de esta que no son comestibles se cocinan y se convierten en polvo para ser adicionado a la comida de otras vacas, y siendo que los priones soportan altas temperaturas, estos infectarán a vacas y humanos. En el caso de las vacas provoca síntomas como la falta de equilibrio, descoordinación y conducta violenta, de ahí su nombre. En los humanos causará la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la cual ya hemos revisado anteriormente. La ictiosis arlequín es una genodermatosis, es decir, una enfermedad de la piel de origen genético en la que la afectación del segundo cromosoma provoca que el neonato tenga placas de queratina en lugar de una piel regular y los labios y párpados invertidos, lo cual le da la apariencia que le da el nombre a la enfermedad. Los bebés con ictiosis arlequín suelen no sobrevivir más allá del año y medio, aunque hay casos extraordinarios donde la ictiosis fue superada y se convirtió en otra enfermedad de la piel. Sin embargo, esos casos son muy pocos. La porfiria es una enfermedad causada por la deficiencia de enzimas y proteínas durante la producción de hemoglobina, y como las porfirinas dependen de estas enzimas para hacer su trabajo, se produce un excedente de porfirinas. Por tanto, se generan dolores de abdomen y sensibilidad a la luz que causa ampollas, además de daños en el sistema nervioso que provocan convulsiones, alteraciones neurológicas, entre otras. Esto sucede por episodios donde se iniciará con dolor de estómago, seguido de vómito, sensación de quemaduras al estar bajo el sol, generación de ampollas y en algunos casos la cicatrización puede ser deformante. Si bien la causa de esta enfermedad es la genética, las drogas, infecciones y alcohol también pueden desencadenarla. La hipertricosis o síndrome del hombre lobo es una condición genética en la que se genera un excedente de pelo en la piel, llegando a poblar el área de las palmas de pies y manos, sitios donde usualmente no crece el vello. Se presenta como una condición hereditaria o como respuesta a la porfiria en la que, para contrarrestar el daño a la piel causado por el sol, el cuerpo genera más vello. Se cree que esta condición fue la que dio origen al mito del hombre lobo, ya que, fuera por evitar el sol o por evitar a la sociedad, las personas con esta condición salían de noche y eran más visibles en la luna llena, ya que antes, en el siglo XVII, no había energía eléctrica. La fiebre de Marburg es una enfermedad causada por el virus de Marburg y el virus de Raven. Ambos se encuentran principalmente en los murciélagos egipcios que suelen vivir en áreas boscosas o cuevas a lo largo de África. Sin embargo, no se sabe si estos animales son los reservorios naturales de estos virus o solo un intermediario, ya que estos patógenos también pueden contagiar a primates. Los síntomas que causa son muy parecidos al ébola, sin embargo, no es el mismo virus. Usualmente comienza con dolor de cabeza, fiebre y va evolucionando como si se tratara de un resfriado muy agresivo, con la diferencia de que también habrá afectaciones al sistema nervioso, vómito y diarrea con sangre. El fallecimiento se produce por desangramiento. Ha habido varios brotes de esta enfermedad con el mismo desenlace, por lo que la mortalidad del virus se estima en un 90%, aún en países desarrollados. Con el ébola y el síndrome de Marburg ya conocimos lo que son las fiebres hemorrágicas, por lo que empezar con esta definición para explicarte el hantavirus ya no sonaría tan técnico. En este caso, el virus se encuentra en los roedores y es más común en Eurasia y África. El hantavirus es uno de los patógenos de nivel de bioseguridad número 4, por lo que un brote de infecciones de este debe ser contenido por autoridades sanitarias.
Una vez infectado con cualquiera de las variantes, ya sea por estar en contacto con roedores o haber estado cerca de sus nidos, se podrán sufrir dos condiciones: el síndrome pulmonar por hantavirus o la fiebre hemorrágica con síndrome renal. En el primer tipo se inicia con fiebre, náuseas, vómito y dolores musculares. Luego, el cuadro clínico tendrá una recesión en la que parecerá que los síntomas se atenúan, y luego evolucionará a una dificultad para respirar y edema pulmonar, desembocando en la muerte por insuficiencia respiratoria o por acidosis. El segundo tipo comienza con los mismos síntomas y va evolucionando presentando ronchas, daño renal agudo, acumulación de líquidos, ampollas y causando la muerte por shock hipovolémico o por shock séptico. La recuperación por este virus es más probable si la persona en cuestión está infectada con la variante de Seúl, Sarema o Pumala, pero para estos casos se requiere de hemodiálisis, transfusión de sangre de algún sobreviviente de hantavirus, oxigenación asistida y muchos tratamientos más. Sin embargo, si la persona se contagió por cualquier otra variante, debido a que no hay medicamentos que ataquen el hantavirus y que suelen ser estas cepas mucho más agresivas, la muerte puede estar asegurada entre un 80 y 90% de las veces. La enfermedad del sueño o trypanosomniasis africana es una enfermedad causada por la infestación de parásitos transportados en la picadura de la mosca tsetse africana. En la primera etapa de la enfermedad, los parásitos protozoarios pasarán del área de la picadura al torrente sanguíneo, aún sin colonizar las células. En la segunda etapa, los parásitos estarán en todo el torrente sanguíneo y algunos órganos. Y en la tercera y última fase, los síntomas entonces evolucionarán desde solo una roncha hasta fiebre muy alta y de larga duración, migrañas, debilidad intensa, dolor de articulaciones, taquicardias, anemia y edema intenso. Aún en esta etapa hay fármacos para curar la enfermedad. De hecho, este padecimiento tiene sus propios medicamentos antiparasitarios, hechos solo para él. Pero, si se llega a la fase neurológica, solo resta esperar un milagro, ya que no hay medicamento que sea efectivo, y los síntomas pasarán a ser cambios de humor drásticos, episodios agresivos de sueño e insomnio, coma y al final, la muerte. Hay dos variantes de la enfermedad, la gambiense, que se encuentra con un avance de años para poder presentar un síntoma, o la rhodesiense, que avanza rápido y muy gravemente. La enfermedad de la orina con olor a jarabe de maple es una rara condición de origen genético en la que el cuerpo no puede descomponer algunas partes de las proteínas que usa, es decir, los aminoácidos, por lo que estos le dan un olor característico a la orina, además de que se acumulan fácil y rápidamente en el cerebro, causando daños importantes, complicándose si no es tratada, derivando en coma, daño cerebral, discapacidad intelectual y la muerte. La dieta alta en proteína, situaciones de alta actividad, estrés y los periodos largos sin comer aumentan los aminoácidos en el sistema nervioso, por lo que la muerte se puede dar en alguno de estos episodios. El tratamiento consiste solo en la regulación de la dieta. La corea de Sydenham es un síntoma característico de personas que padecen de fiebre reumática provocada por el estreptococo del grupo A, la cual se ve como una serie de espasmos que se presentan durante el sueño y que se deben a la inflamación de las articulaciones. De hecho, la fiebre reumática puede solo presentar este síntoma y desaparecerá hasta que se trate la infección. La polimelia es una característica de nacimiento en la que un animal tiene más de 4 extremidades. Es muy frecuente en el ganado, pero en humanos es más frecuente que la extremidad adicional no esté completa y en muy raras ocasiones se da completamente hecha y en su lugar. La sindactilia es un problema genético en el que se nace con dedos de las manos o pies fusionados, ya sea desde la piel o desde el hueso. En muchas ocasiones esta malformación va acompañada de defectos en la formación del cráneo o la cara o con dedos adicionales, llamándose así polisindactilia. La displasia broncopulmonar es una formación anómala de tejido pulmonar que es frecuente en bebés nacidos prematuramente o en aquellos que requirieron de oxígeno por largos periodos de tiempo. Entre los síntomas está la coloración azulada de la piel o cianosis, tos, respiración acelerada y dificultad para respirar. El tratamiento debe administrarse en el hospital y mantener al bebé en observación. Depende del grado de afectación, se le darán diferentes medicamentos. La urticaria acuática, o comúnmente conocida como alergia al agua, es una reacción alérgica exagerada del sistema inmune ante el contacto del agua con la piel, causando sarpullido en áreas como el tórax y los brazos, y llegando a generar más complicaciones solo en muy contados casos. La causa no está del todo clara y el tratamiento consiste en la ingesta de antihistamínicos antes de tomar baños o el untarse ciertos aceites si lo que se busca es realizar algún deporte acuático.
La ciclopía es un defecto de gestación causado por anormalidades en las células encargadas de desarrollar el tejido medio de la frente y nariz, esto sin considerar la trisomía 13 de la que hablaremos luego. Al haber defectos del corazón, la respiración y la formación de la parte anterior del rostro, estos fetos suelen ser incompatibles con la vida, por lo que la misma condición provoca el aborto espontáneo o su muerte unas horas después del nacimiento. Además del origen cromosómico o genético, es posible que toxinas ingeridas, respiradas o que entraron en contacto con la madre o persona gestante hayan alterado la estructura física del feto, incluyendo también enfermedades virales y la diabetes gestacional. El gendravirus es un tipo de patógeno muy raro que solo existe en murciélagos de Australia llamados zorros voladores, los cuales pueden transmitir el virus a caballos y humanos. Ambos, ya sea por respiración o ingesta de alimento contaminado, presentarán fiebre alta, problemas de vista y coordinación, y luego una agresiva encefalitis que acabará con su vida. Este virus, hermano del virus Nipah, no tiene cura y mata más rápido de lo que puede infectar, por lo que no se tiene tratamiento para este. Y aunque ha causado brotes pequeños, todos los infectados, incluyendo caballos, terminan muriendo. Síndromes cromosómicos son alteraciones en el número o calidad de los cromosomas en cuanto a que estos deben ser 46 agrupados en 23 pares. Sin embargo, es frecuente que estos números se vean alterados en pares con más cromosomas, menos cromosomas o fragmentos faltantes en los mismos debido a problemas en la gestación, la división celular o las células primigenias. Como adelantaba casos atrás, algunas de estas alteraciones son incompatibles con la vida. Estas alteraciones pueden ser monosomias, cuyo término se refiere a la existencia de solo un cromosoma en un par definido. Todas las monosomias son incompatibles con la vida con excepción de la monosomia 23, la cual es conocida como el síndrome de Turner. Esta condición es explicada a partir de que el modelo inicial humano es el de hembra, ya que el primer cromosoma del par sexual, es decir, el 23, es X, por lo que el segundo cromosoma determinará el sexo genital de la persona. Lo digo de esta forma para no chocar con el mosaicismo genético, el cual abordaremos en un momento. Entonces, el segundo cromosoma carga la información genética del desarrollo sexual, siendo la combinación XY para masculino y XX para femenino. Y si lo estás pensando, sí, los hombres básicamente somos hembras reorientadas genéticamente. Continuando con esto, al no existir un segundo cromosoma en el síndrome de Turner, el cuerpo se desarrollará con la información del cromosoma base, es decir, el 45 o el cromosoma 1 del par 23 para los cuates. Esto podría ser no visible en el nacimiento y desarrollo de la primera infancia, pero algunas características irán surgiendo conforme la persona crezca. Dichas características son, por ejemplo, baja estatura, piel del cuello arrugada, desarrollo retardado o ausente de las características sexuales secundarias, por ejemplo, senos muy pequeños, ausencia de la menstruación, tosis palpebral, implantación baja de orejas y cabello, cúbito valgo, tórax ancho, carencia de la mucosa natural que lubrica la vagina, relaciones sexuales dolorosas, osteoporosis, coartación de aorta, válvula aórtica bicúspide, riñón en forma de herradura, hidronefrosis, agenesia renal, hipertensión arterial, obesidad, diabetes o dislipemias, tiroiditis de Hashimoto, cataratas, artritis, escoliosis o tendencia a infecciones en el oído medio. No suele haber retraso mental, pero sí dificultades para las matemáticas y en el aprendizaje de la comunicación no verbal. Evidentemente, al ser un síndrome cromosómico, no tiene cura. El mosaicismo es la existencia de dos líneas genéticas diferentes en un mismo individuo. Por ejemplo, hay casos donde un fragmento de piel puede mostrar una configuración genética que en el par 23 es XX, pero un fluido del mismo cuerpo puede presentar la configuración XY. De hecho, existe un caso en la revista cubana de endocrinología en la que Espinosa, Valdés y Pérez presentan el caso de un varón de 15 años, el cual en un grupo celular tiene una configuración 45X, en otra 46XY y en otra 47XYY. Volviendo al tema, esta condición puede ser independiente del par que presente la alteración. En algunos casos provoca fallas multisistémicas, ya que los órganos suelen funcionar con una sola configuración, pero en otras llega a ser indetectable con métodos convencionales. Las trisomias son las alteraciones en los pares en las que se adiciona un fragmento o cromosoma extra, siendo el más famoso el síndrome de Down, que es una trisomia del par 21 y de la cual ya hemos hablado anteriormente. Existe la trisomia del par 8 o síndrome de Warkany, en la que un cromosoma completo causa aborto espontáneo, pero la formación de un fragmento provoca mosaicismo, el cual suele aportar una mayor calidad y esperanza de vida que aún así sigue siendo corta, con síntomas como retraso mental leve o moderado, rasgos faciales y craneales característicos como ojos separados, ojos hundidos, nariz ancha, cráneo alargado con frente prominente, micrognatia, orejas de implantación y forma anormal,
malformaciones esqueléticas incluyendo cuello corto, paladar ojival, escoliosis, pelvis estrecha, ausencia de rótula, ausencia de cuerpo calloso, malformaciones del corazón, malformaciones renales y de vías urinarias, entre ellas la criptorquidia, alteraciones oculares también, como pueden ser el estrabismo y las cataratas. La trisomía 9 es incompatible con la vida en cualquiera de sus formas, excepto por la trisomía parcial 9P, en la que específicamente ese fragmento causa mosaicismo menos grave, llegando a algunos individuos a la edad adulta. La trisomía 13 o síndrome de Pateau también es incompatible con la vida, de tal forma que los casos con mayor tiempo de sobrevivencia son aquellos que llegan al año de nacidos y son apenas 1%, ya que el porcentaje restante muere antes siquiera de ser concebidos. Como puedes observar, este síndrome causa anormalidades estructurales, pero también nerviosas y cardíacas. La trisomía del par 18 causa una serie de malformaciones que nos llevaría todo el video a enumerar. Sin embargo, la mayoría de casos no llegan a término y muy raras veces se sobrevive más allá de los 6 meses. La trisomía 22, cuando se encuentran 3 cromosomas completos, provoca que los fetos no lleguen a término, pero cuando es parcial causa mosaicismo en grupos reducidos de células, incrementando las posibilidades de sobrevivencia, e incluso cuando hay más de 3 copias, como en la tetrasomía parcial, se presenta el síndrome de ojo de gato, que es una serie de múltiples malformaciones con 2 particularidades que destacan del resto. La primera es un coloboma, es decir, una perforación en la pupila, y el segundo, la atresia anal, en la que el recto no está conectado al ano. Trisomía 23, síndrome triple X o síndrome de la superhembra 47XXX, es la trisomía del par 23 o el 47avo cromosoma, que básicamente es un cromosoma adicional en el par 23, es decir, en el par sexual, y de esto deriva una serie de complicaciones más bien leves en relación a las antes vistas. Evidentemente es padecido por personas nacidas mujeres y causa problemas más no retraso en el aprendizaje, mayor tendencia a presentar problemas de conducta, problemas de coordinación y malestares psicológicos, una caja torácica con ciertas anormalidades en tamaño y forma, ojos más separados de lo habitual, estatura más alta que el máximo promedio, hipotonia y afectaciones ováricas relacionadas a la insuficiencia. El síndrome es genético pero no hereditario. Trisomía 23XXY, síndrome de Klinefelter o 47XXY. Al igual que el caso anterior, este es un gen adicional en el par sexual, solo que este es un cromosoma Y, por tanto, afecta a aquellos nacidos con el sexo biológico masculino. Se presentan retrasos en el aprendizaje, ya sea global o del lenguaje, aun cuando el coeficiente intelectual es normal. Talla elevada en la edad adulta, mayor propensión a padecer cáncer de pecho, alteraciones venéreas y osteoporosis, tendencia al sobrepeso, en ocasiones criptorquidia o micropene, escroto hipoplástico, esterilidad azospérmica, pechos irregularmente grandes, escasez de vello en la cara y en todo el cuerpo, vello pubiano disminuido o siguiendo un claro patrón femenino, gonadotrofinas elevadas en la pubertad, disminución en la libido sexual en la edad adulta y trastornos emocionales. La trisomía 23-47XYY, síndrome del supermacho o síndrome de Jacob, es una trisomía que provoca alta estatura, problemas de aprendizaje, retraso en el habla y el lenguaje, retraso en las habilidades motoras, tono muscular débil, temblores en las manos u otros movimientos involuntarios, dificultades emocionales y de comportamiento, déficit de atención e hiperactividad, problemas de comportamiento, acné, cabeza muy grande, testículos con tamaño aumentado, ojos con la distancia aumentada entre ellos, asma, problemas de fertilidad, trastornos del espectro autista, anormalidades en el cerebro, hidrocefalia, azospermia, criptorquidia, un defecto de nacimiento en los varones en el que la abertura de la uretra, o sea, el conducto por el que pasa la orina desde la vejiga, no está en la punta del pene como debe ser, entre otros. Las delecciones son fragmentos de cromosomas faltantes los cuales causan deformidades. Los síndromes documentados de estas condiciones son síndrome del maullido de gato. Este síndrome, también conocido como Cru du Chat, es una delección del brazo corto del cromosoma 5 y presenta los siguientes síntomas: bajo peso al nacer, microcefalia, cara redonda, puente nasal grande, hipertelorismo, pliegues epicánticos, fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, comisuras de los labios inclinadas hacia abajo, orejas de implantación baja, micrognatia, dermatoglifos anormales y un llanto característico muy parecido al del maullido de un gato, de ahí su nombre. Esta condición no tiene tratamiento y causa una situación de dependencia de por vida, aunque no hay muchos casos adultos documentados, por lo que la esperanza de vida es realmente corta. El síndrome de Prader-Willi es una delección del brazo largo del cromosoma 15, el cual provocará problemas en el funcionamiento del hipotálamo, generando a su vez la pérdida del sentido de la saciedad y alteración del sentido del hambre, todo tipo de problemas hormonales, problemas de sueño, problemas del control de la temperatura y para sentir dolor.
Como se puede observar, esta deleción es más funcional y se puede tratar los síntomas que causa esta condición. El síndrome de Angelman es una deleción también del cromosoma 15 que provoca grave retraso en el desarrollo, capacidad lingüística reducida o nula, escasa coordinación motriz, estado aparente y permanente de alegría con risas y sonrisas en todo momento, siendo fácilmente excitables, hipermotricidad y falta de atención. La deleción 22q13 es la falta específica de esta misma región del cromosoma, y además de la hipotonía en recién nacidos, también se observa habla ausente o gravemente retardada, retraso global del desarrollo y rasgos faciales dismórficos menores. El síndrome de Jacobsen es la falta del brazo largo del cromosoma 11, el cual provoca retraso mental, retraso del desarrollo psicomotor, malformaciones del corazón, riñón, aparato digestivo, sistema nervioso central y aparato genital, párpados caídos, coloboma de iris, nariz ancha y orejas de implantación baja. Para todos estos casos, es impresionante cómo un cambio tan pequeño puede causar todo un reordenamiento tan indeseado y con tantos estragos. Que el cuerpo se equivoque tan solo una vez en algo tan pequeño puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.